Hola hermanos, el día de hoy, 22 de octubre del 2019, es martes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Vamos a ver cómo hacemos el día de hoy, ¿ok? Y traten de seguirme con mucha paciencia. La memoria del santo del día de hoy no es memoria obligatoria a nivel universal. Seguramente en varios lugares lo será y con toda seguridad en el corazón de ustedes y en el mío, claro que lo es. Yo sí lo voy a celebrar el día de hoy. ¿Cómo no voy a celebrar a San Juan Pablo II? Magno. Hay que ponerle el apelativo, bueno, el título mejor. Queda muy bien, igual que a la altura de San Gregorio Magno, San León Magno, el Papa San Juan Pablo II va a marcar la historia de la Iglesia del final del siglo XX, inicios del siglo XXI y por muchos siglos. Sin duda, vamos a recordarle, vamos a volver sobre él, sobre su magisterio, sobre lo que él significó, no porque fue el Papa que más países ha visitado, 129 países, no, porque hablaba tantos idiomas. No. Es porque efectivamente se trata de un santazo, de un santo por los cuatro costados, si lo quieren así. Bueno, él nace un 18 de mayo de 1920 en Wadowice y fue bautizado como Karol Joseph Wojtyła. Recuerden que sus papás, ambos pues están en proceso de beatificación, igual que los papás de Teresita del Niño Jesús, solo que ellos ya están canonizados. Pero este es un proceso que ya ha iniciado. La figura de estos dos padres que nos dieron a este santo, que sin duda ha de ser, ojalá, yo creo que sí, leyendo un poco de la vida de ellos, yo creo que sí, será reconocidos como santos. Bueno, vamos al asunto de la vida de él. Ya saben, su vida transcurre ahí en Cracovia en general, llega la Segunda Guerra Mundial, a él le toca trabajar de manera, vivir y estudiar de manera clandestina, el seminario, porque era la época en la que él estaba pues joven, precisamente viviendo. Recuerden que a él le encantaba el teatro, ese era su gran sueño, él era y él mismo se reía de eso, ¿no? Él era un showman, él le encantaba transmitir y por eso era un comunicador extraordinario. Yo recuerdo tantas ocasiones que tuve la gracia de verlo, que es una cosa fantástica. Él, aunque estuviera muy enfermito, muy decaído, pero él encontraba manera de comunicar, él encontraba manera de hacernos sentir parte de, y yo siempre bromeaba con eso, ¿no? Cuando estaba muy mal, búsquenle jóvenes al Papa, pónganle un montón de jóvenes enfrente, inmediatamente se va a levantar. Y así era, realmente era su energía, él trabajó mucho con los jóvenes. Bueno, vamos por partes porque sin duda tenemos que avanzar rapidito con esto. Fue ordenado sacerdote un 1 de noviembre de 1946, o sea, terminada la Segunda Guerra Mundial. Es enviado a estudiar luego a Roma. Recuerden que su doctorado lo hizo en la teología de San Juan de la Cruz. O sea, se trataba, vamos, por eso hablaba también el castellano, ¿no? Porque estudió precisamente a San Juan de la Cruz en la lengua materna de San Juan de la Cruz. Va a ser ordenado obispo un 28 de septiembre de 1958, obispo auxiliar de Cracovia, y luego evidentemente será declarado arzobispo, será instalado como arzobispo de Cracovia, participó del Concilio Vaticano II, hay muchas de sus intervenciones que tuvieron mucho que ver en el Concilio Vaticano II, y el Papa San Pablo VI le va a crear cardenal en 1967. Y luego fue miembro de un montón de comisiones, fue parte prácticamente de todos los sínodos que el Papa Pablo VI dirigió. Y bueno, ya sabemos la historia, cuando muere Juan Pablo I, que también hay un proceso de beatificación para él, pues él fue elegido y tomó posesión un 22 de octubre de 1978. Por eso es que se coloca la fiesta el 22 de octubre, porque él realmente va a morir un 2 de abril del 2005. ¿Se acuerdan esa fecha? Yo creo que los que tenemos la edad recordamos esa fecha. Fue tan doloroso, ¿no? Y bueno, los que pudimos estar ahí para participar del funeral y de la elección de Benedicto XVI fue muy complicado. Estos días fueron durísimos, ¿no? Nos sentíamos un poco huérfanos, no sé cómo llamarle. O sea, la muerte del Papa San Juan Pablo II nos marcó a todos. Y aquello de santo súbito que pedían en la Plaza San Pedro, a todos nos marcó la vida, sin duda. Ya les digo, yo quisiera quedarme un buen rato hablando de él, de su teología, de sus escritos, la antropología de San Juan Pablo II, el concepto que él tiene del hombre. Por eso su primera encíclica, vamos, la primera de él, ¿no? Porque recuerden que como había terminado el sínodo sobre la catequesis tradende estaba ahí ya en camino, entonces él sencillamente la concluye.
pero realmente es la Redentor Hominis y el Redentor del hombre. ¿Quién es el Redentor del hombre? El Redentor de la humanidad es Cristo, y por eso la figura de San Juan Pablo II va a hacer girar muchísimo la imagen de quién es Cristo realmente, quién es Cristo para la iglesia, quién es Cristo para cada uno de nosotros. Y además tiene es que vamos, ¿de qué no escribió San Juan Pablo II, por Dios? ¿De qué no escribió? Fue canonizado en el año 2014 junto a San Juan 23. Dios mío. Ya les digo, podríamos aquí pasarnos un buen rato, creo que haciendo una síntesis. Al final vamos a hacer una oración de él, la oración del 2002 por la paz. Una de las oraciones que me marcó mucho a mí, y yo quiero hacerla pensando en la paz en mi país, pensando en la paz en tantos países en América Latina que es tan necesaria. Bueno, pero vamos a las lecturas del día de hoy, ¿no? Seguimos leyendo la carta a los Romanos, capítulo 5. Hemos leído este texto anteriormente durante la semana, pero cuidado con lo que dice este texto, porque hay que leerlo con muchísimo cuidado. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como el pecado de un solo hombre, Adán, por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo todos serán hechos justos. De modo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, así también la gracia de Dios, al justificarnos, tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús, nuestro Señor. Viene muy bien con lo de la Redentor Homini del Papa San Juan Pablo II, o la Dominum et Vivificantem, o sea, por la fuerza del Espíritu Santo. El Papa vuelve mucho sobre esto, ¿no? El Dives in Misericordiam. Eso es generoso en la misericordia, porque esto es lo que viene ahí. Está ahí la reflexión precisamente sobre esto. ¿Qué decimos? Tres cosas, rapidita. Primero, la conciencia que tiene Pablo. Recuerden que Pablo está presentando una teología a una comunidad que no lo conoce, a una comunidad a la que él no había ido todavía. Entonces, por eso, esto es bien importante, muy importante. Entonces, fíjense, Pablo hace un símil, hace una comparación, un tipo, entre Adán y Jesús. Entonces, Adán, el primer hombre, su pecado produce la muerte. Cristo, el nuevo hombre, el verdadero hombre, por él, por su gracia, por su entrega, nos viene la vida. Primer punto. O sea, no nos va a venir la vida de alguien más. No nos va a venir la salvación por nadie más. La salvación viene de Jesucristo. Segundo, todo esto tiene unas consecuencias, porque nosotros debemos vivir en esa gracia, aceptar esa gracia, de tal manera que no se desperdicie la gracia. Y esa gracia, tercera cosa, es sobreabundante. Miren, no hay manera de traducir exactamente lo que dice Pablo. Donde abundó el pecado, yo siempre bromeo, no es un lenguaje que utilizo mucho, sobre todo con los muchachos. Sóbrete, requete, hiper, ultra, abundó la gracia. Así de sencillo. No existe la palabra, evidentemente, pero es eso. O sea, la gracia de Dios no tiene límite. ¿Se acuerdan de esos cantos que hacen nuestros hermanos de la Renovación Carismática Católica, que a uno de niño lo hacían cantar, ¿no? Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él. Claro, eso. O sea, el amor de Dios, la gracia, sobreabunda, requete abunda. Ese es el tema. Y nosotros tenemos que entender que esa gracia que abunda, sobreabunda, no podemos desperdiciarla. No la desperdicie. No la desperdicie, por favor. Dios está queriendo salvarle, para eso entregó a su Hijo, entonces no desperdicie esto. Vamos al Evangelio. Seguimos siempre, lógicamente, en San Lucas. Ya saben que vamos a seguir leyendo a Lucas hasta el final de este año. Ya este año litúrgico se está terminando de todas maneras. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos.
Vamos, el Evangelio de Lucas ya sabemos que es el Evangelio de la alegría, es el Evangelio de la misericordia, está bien, muy bien. Pero fíjense, todas estas bienaventuranzas, dichosos ellos, si se mantienen fieles, estén listos. Y utiliza imágenes, ¿no?, muy preciosas, con la túnica puesta, ya vestido, pues, las lámparas encendidas. Claro, ¿cómo es nuestra vida? Vamos, hagamos el análisis sincero, hagamos el examen de conciencia. Si el Señor viniese ahora, ¿nos encontraría haciendo el bien? ¿Nos encontraría haciendo lo que nos corresponde y haciéndolo de la mejor manera posible? ¿O nos encontraría adormitados ahí, sin nada de luz en nuestra vida, sin nada de esperanza? Claro, hay tantas situaciones dolorosas, ¿no? Y a veces, como decimos en el lenguaje pugilístico, ¿no?, en el lenguaje del box, tirar la toalla. O sea, nos cansamos. Pero no. Es que no tenemos derecho a cansarnos, no tenemos ninguna justificación. Lo nuestro es perseverar hasta el final. Y perseverar así, ¿no? Dispuestos a servir, pues somos servidores. Somos criados que estamos esperando a que venga el Señor. Pero no es que lo estamos esperando allá de brazos cruzados. Este Señor en serio que se tarda. No, sino que estamos esperándolo con esperanza. Lo estamos esperando trabajando. Bueno, yo les decía, perdón que hoy me estoy pasando un poquito del tiempo, pero era porque hablar de San Juan Pablo II, ya les digo. Quiero hacer esta oración que es la oración, ¿se recuerdan? El 1 de enero de cada año es la Jornada Mundial de la Paz. Esta es la oración que San Juan Pablo II nos propuso en el 2002. Vale la pena. Recémosla juntos. Oh Dios, creador del universo, que extiendes tu preocupación paternal sobre cada criatura y que guías los eventos de la historia a la meta de la salvación. Reconocemos tu amor paternal, que a pesar de la resistencia de la humanidad y en un mundo dividido por la disputa y la discordia, tú nos haces preparar para la reconciliación. Renueva en nosotros las maravillas de tu misericordia. Envía tu Espíritu sobre nosotros para que Él pueda obrar en la intimidad de nuestros corazones, para que los enemigos puedan empezar a dialogar, para que los adversarios puedan estrecharse las manos y para que las personas puedan encontrar entre sí la armonía, para que todos puedan comprometerse en la búsqueda sincera por la verdadera paz, para que se eliminen todas las disputas, para que la caridad supere el odio, para que el perdón venza el deseo de venganza. Amén. Que Dios les bendiga y, bajo la intercesión de San Juan Pablo II, que Él nos conceda la gracia de perseverar siempre en la fe.